Buenos días, otra vez bienvenidos a nuestro programa Dos Hermanas, un Camino. Como todos los viernes nos encontramos aquí en Tampa, Florida, empezando el día con nuestros audiovidentes sería, o audio oyentes, o las personas que nos ven por todas las redes sociales. Sin más tarde, mi nombre es Rosie Paulson y soy el host de este show. Y para empezar, voy a empezar presentándole al elenco con mi hermana Carla Quiles. Buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Acuérdense, como les dije la semana pasada, cuando entren, denle un like, suscríbanse y cada vez que nosotros bajamos un video, pues ustedes lo podrán ver. Y entonces estamos muy contentos porque así podemos extender la palabra de Dios. Nosotros no hacemos este show para nosotros hacemos este show para la audiencia, para ustedes, para las personas que entren a crecer un poquitito más en el Señor, las personas que tienen preguntas sobre cosas del Señor. Y bueno, pues en esta mañana ustedes saben que así como nosotros somos padres y nosotros siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pues así mismo nuestro Padre Celestial quiere darnos cosas buenas a sus hijos. Y entonces en esta mañana vamos a enfocarnos en la palabra del Señor. Muchas gracias, Carla. Y una cosa que quería acordarles es que nosotros no tenemos no somos licenciados, no somos doctores, no somos abogados, somos personas que amamos al Señor y leemos su palabra, y de eso nos entendemos y tenemos sabiduría en lo que estamos tratando de aprender, lo que el Señor nos quiere enseñar. Con el tema de hoy va a ser cómo las personas saben si en realidad tú has recibido el Espíritu Santo y has recibido al Señor como tu Salvador. Y con eso voy a presentar a la persona segunda del elenco, del pastor Ignacio Prieto. Gracias, Rosy. Gracias, Carla, también. Un saludo para toda la audiencia. Una gran bendición en este hermoso viernes, octubre 19. Creo que faltan 64 días para Christmas. Estamos cada vez más cerca, ¿no?, de ese momento tan hermoso en el año que todos esperamos, que nos encanta y que dura tan poco que siempre nos deja con deseos que vuelva el próximo. Y es cierto, uno de los grandes pilares que tiene el Evangelio es que las personas deben vivir una vida conforme a lo que Dios establece, y por supuesto eso hace posible que la promesa de Dios, que está en uno de los pasajes que yo siempre digo, ese es el pasaje que engloba todo el mensaje del Evangelio, que es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo quien Él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Esa es la principal promesa, obtener la vida eterna por medio de la fe, por medio de creer de forma absoluta en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese pilar del Evangelio mucha gente puede decir que lo cree en cierto modo o que lo entiende en cierto modo, pero desafortunadamente la opinión de las personas con relación a lo que es salvación divaga en muchos sentidos. O sea, hay mucha confusión en eso, y es importante aclarar ante todo que la relación nuestra con Dios es una relación de carácter personalísimo. Hago énfasis en la palabra porque nadie puede vivir el Evangelio por medio ni del pastor, por medio ni del hermano que tiene al lado, ni por medio de su esposa o de su esposo o de sus hijos o de sus padres. El Evangelio se vive de forma personalísima, repito. Eso es uno de los grandes avances que tuvo la Reforma Protestante de 1517. Por cierto, unos días que queremos 501 años de haberse llevado a cabo ese hecho, precisamente el día 31 de octubre. Y ese pilar, ese fundamento de la Reforma estableció de que cada cristiano con la Biblia en la mano tenía la misma autoridad espiritual que el mismo Papa. No hay mediador entre Dios y los hombres, a ser el mismo Señor Jesucristo, como dice Pablo, hombre. Entonces, partiendo de ahí, de que la relación nuestra con el Señor es personal, es exclusiva, es específica, hay que entonces saber cuándo en nuestras vidas tenemos la certeza
de que vivimos con el Señor. Y yo voy a invitar a la audiencia a que vaya conmigo en este pasaje que está en la palabra de Dios, en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia que está en Roma, capítulo 8 de Romanos. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 4. Romanos 8, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parte Pablo de una tremendísima promesa, y es una de las cosas que siempre nos llena de seguridad acerca del futuro. No hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Ni condenación de los hombres y mucho tampoco condenación de Dios. Hay perdón para todos los que estamos en Cristo. Pero dice que los que andamos en Cristo andamos conforme al Espíritu. Somos personas que adoramos a Dios en espíritu. Por eso digo que es casi imposible para alguien que está cerca de nosotros poder percibir exactamente cómo es nuestra relación con el Señor. Porque es algo que es espiritual, y lo que es espiritual, por supuesto, no se puede ver. Es algo que está en el aire, precisamente la palabra espíritu es la palabra neuma, y esa palabra neuma se traduce totalmente como aire, o sea, es algo que existe, que está alrededor nuestro, pero no podemos ver. Entonces, esa vida en el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay ciertos grupos evangélicos o hay ciertos grupos cristianos que han preconizado la idea de que la persona que está en Cristo no peca más. Si eso fuese así, entonces creo que muy pocos pudiéramos entonces estar en Cristo, ¿no? Porque la realidad sería completamente otra. Y precisamente los que preconizan más esa idea son los que después se ven envueltos en más escándalo. Precisamente por eso, porque están diciendo algo que es completamente imposible. No es que usted deje de pecar. Usted puede pecar. La vida lo puede poner en situaciones que lamentablemente vuelva una vez más a quebrantar la ley de Dios. Pero usted aborrecerá el pecado. Interesante, ¿eh? O sea, uno puede decir, yo estoy consciente que lo que estoy haciendo está mal. La persona que robaba, antes de conocer al Evangelio, antes de conocer al Señor, sabe cuando llega al Señor que robar está mal. La persona que era violenta y que tenía ira en su corazón, que actuaba con mucha... era un mandado y un zumbador, antes de conocer al Señor tenía ese carácter. Quizá, por supuesto, después de conocerlo, las cosas no van a ser tampoco así como así. Puede ser que en un momento determinado diga, mira, otra vez fulano volvió a encarar, ¿no? Eso es con lo que dicen en inglés el relapse, o sea, las recaídas. Pero eso no significa que la persona no está en Cristo, si en su corazón sabe perfectamente de que cuando peca, quebranta la ley de Dios, automáticamente va a haber una carga. Yo lo he experimentado en mi vida, una carga enorme. Y dice, pero ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo yo fui capaz de quebrantar el amor del Señor? O sea, hay un sentimiento de rechazo inminente al pecado. Y entonces, al mismo tiempo, porque la paga del pecado es la muerte, al ser librados del pecado, también somos librados de la muerte. Y esto es imposible para la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo todo correctamente sin la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Cualquier intento de hacer las cosas correctamente sin la fuerza del Santo Espíritu de Dios es un intento nulificado. Y entonces así andamos, conforme al Espíritu. Todas las mañanas, cuando usted sienta necesidad de acercarse a Dios, no es su Espíritu, es el Santo Espíritu de Dios que le da a usted la confirmación de que usted está en Cristo. Su relación con el Señor es espiritual. Vívala en el Espíritu, dándole siempre gloria
y honra a nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre lo bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Algo muy interesante que, eso digo, nosotros yo sé que vivimos en un mundo que, no es espiritual, es espiritual, perdón, pero todavía vivimos en la carne, entonces para nosotros es todavía difícil manejar esa parte, y esa es la parte que Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere ayudar. Amén. Voy a leerles una parte aquí que está en Gálatas 5, que dice: la vida conforme al Espíritu de Dios. Dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Amén. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Somos envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, porque también hay que acordarse que cuando uno tiene a Dios en su corazón, pues van a haber frutos. Amén. Y estos son los frutos. Dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sobrepotentes, rivalidades y envidias entre nosotros. Amén, Señor. Yo pienso que una de las cosas, cuando yo entré a los caminos del Señor, como les dije, yo era bien impulsiva, peleona. Y algo que yo me he dado cuenta, como estaba diciendo el pastor, que cuando uno hace una cosa incorrecta, porque no somos perfectos, ahora especialmente que somos cristianos, siempre nos están poniendo en un pedestal porque piensan, ay, pero ella es cristiana, no debería hacer esto, no debería hacer. No, igual, seguimos siendo seres humanos. La diferencia es que nosotros tenemos convicción en las cosas que nosotros hacemos, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Ayer estaba haciendo unas compras con mi hija, entonces salí en el carro con ella, y de repente estoy saliendo, entonces había unas personas que estaban en media calle conversando. Ay, y yo les digo una cosa, yo comencé a sentir en la piel que la sangre me comenzaba a hervir y sentía que se me subía así la sangre y yo ya me bajaba pero a pelear. Entonces, ¿saben lo que dije? Y mi hija estaba ahí y digo, no, calma, carne, decía, calma, porque realmente tengo que calmarle a la carne. Entonces dije, respiro, esperé un ratito, ellos se movieron y yo seguí adelante. Y entonces mi hija me quedó viendo y ella se reía. Entonces a veces digo, usted sabe que uno tiene que aprender a controlar la carne, porque como dice la palabra, nosotros tenemos una lucha entre la carne y entre el Espíritu. Entonces nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos da el dominio propio, pues comenzamos a domar la carne, ¿será, no? Y aprender a crecer en el Espíritu. Pero nosotros tenemos que estar constantemente en la palabra, constantemente escuchando lo que Dios quiere decirnos, porque si no, otra vez caemos en las tentaciones del mundo, y son tantas las tentaciones que, ¿me entiende? Es fácil irse por el camino grande, pero es difícil irse por ese camino pequeño que Dios nos está guiando. Sí. Una de las cosas que yo siempre les hablo con las personas es que ellos piensan que Dios en algún sitio tiene todos los pecados que estamos haciendo, y Él tiene una lista de todos los pecados que nosotros estamos haciendo. El día del Judgment Day, que le llaman, o el día que vamos a estar en la presencia del Señor, el que supuestamente es el día del juicio, pues Él va a sacar esta lista de todos los pecados y va a empezar a decirte por qué hiciste esto y por qué hiciste esto. Entonces yo a la gente le digo que eso no es lo que va a pasar. Cuando tú te arrepientes del pecado,
Dios se olvida del pecado, dice que Él tira ese pecado en lo más profundo del mar porque Él no se acuerda, porque Él te quiere y tú estás haciendo en acto de fe, arrepintiéndote por este pecado. El día del juicio, lo que Él va a pedirte cuentas es que Él te ha dado un talento para que tú puedas enhance o o sea, para trabajar para que Él sea conocido en el mundo. Amén. Para que Dios y la palabra, su mensaje sea conocido en el mundo. Cada uno tenemos un talento especial. Mi hermana, ella se dedica mucho, ella tiene muchos conocimientos de detalles. No me digan eso a mí. Yo soy muy amiguera y le hago sentir a la gente muy bien. Ese es mi don. Y eso es lo que nosotros usamos para llevar a la gente que conozca al Señor. Amén. Si yo no he usado ese talento para que la gente conozca al Señor, ese va a ser lo que yo le voy a tener que decir al Señor el día de mi juicio. Entonces, eso me ayuda a mí todos los días a levantarme y decir, ok, tengo una meta, que es que si el Señor me pregunta con este talento que hice, ¿qué le voy a decir? Cuando yo vivo así todos los días, pues también me ayuda cuando hago un error, porque los errores enseñan lo que es la correcta manera de hacer las cosas. Entonces, al principio, cuando yo conocí al Señor, como mi hermana, como en mi familia, nosotros tenemos un problema de ira. Eso es una cadena espiritual que viene de familia. Entonces, era lo mismo, éramos muy peleones, éramos muy alevosos. Entonces, para mí ahora todos los días, y yo soy muy sospechosa, yo no confío mucho en la gente, y es malo, ese es mi problema. Las personas, no, ese es mi problema de que yo le ando sospechando que la persona me va a hacer un mal, ¿ya? Pero ahora soy más consciente que cuando ese sentimiento de sospecha viene a mi cabeza, yo mismo digo, o el Espíritu Santo me hace acuerdo. ¿Y por qué sospechas? ¿Y por qué piensas que esa persona está? ¿No dices que tú quieres pensar lo mejor de las personas? No seas sospechosa, ese es tu problema. Entonces ya no lo vuelvo a hacer. No es que no lo vuelvo a hacer, sino que trato de no volverlo a hacer. Y me mejoro todos los días. Cuando vemos, por ejemplo, como termina Pablo en el pasaje que leí de Romanos 8, del 1 al 4, después entonces conectamos ese pasaje con lo que trajo Carla, también escrito por Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 5, eso final del capítulo 5, principio del capítulo 6, que son un paralelo entre las personas que viven ajenos a las cosas espirituales, o sea, completamente en la carne, son personas que se van a caracterizar por eso. O sea, vamos a caracterizarlos por violentos, por chismosos, bueno, hay también quien se caracteriza así, está en los caminos del Señor, pero bueno, lamentablemente esas cosas también pasan. Personas que se van a caracterizar por ser envidiosas, por ser pleiteras, por crear siempre conflictos, todo eso es carnal. Ajá. Y cuando la persona se caracteriza por eso, tristemente no nos queda más remedio que decirle, mira, ¿sabes qué? Creo que todavía no estás en Cristo. Porque en cambio, en la persona espiritual se caracterizará por lo opuesto, por dar amor, por tener gozo en su corazón. No se admite un cristiano, bueno, por supuesto, quien ha tenido una pérdida recientemente va a experimentar tristeza, pero cuando es una persona que se caracteriza por estar deprimido, por estar sin ganas de vivir, por tener una percepción muy negativa del futuro, ahí hay un problema espiritual. Repito nuevamente, si usted tuvo una pérdida, un familiar falleció, un divorcio, muchas veces eso afecta muchísimo, la pérdida de un empleo, la pérdida del hogar, o sea, esas cosas van a traer tristeza, eso es normal, eso es humano. Ahora, ese individuo que constantemente está amargado, que tiene toxicidad espiritual, y no solamente está amargado él, sino que se pone contento cuando el de al lado también está amargado, ahí hay un problema espiritual, ¿cierto? Porque el cristiano experimenta gozo en las cosas del Señor, es algo increíble. Y todo lo demás incluimos con dominio propio o templanza, que es cuando el individuo sabe perfectamente qué es lo que más le conviene, y lo que más le conviene es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Y cuando el hombre hace todos esos frutos, entonces reconocemos que es de Cristo. Amén, así es. Y algo que me parece interesante es que es un proceso también, Claro. ¿no? Todo es un proceso en la vida. Asimismo, cuando uno va al gimnasio, uno piensa que porque ya está en el gimnasio, pues ya entonces ya uno En 3 días, ya. en 3 días todo está todo así lleno de músculos y fortachón y todo. No, eso toma tiempo. Y yo les digo por experiencia, porque usted sabe, yo he estado yendo al gimnasio ya 1 año y realmente yo no veo mucho cambio, le soy sincero, ¿no? Bueno, ahora mi entrenador dice, no, yo sí veo un cambio porque tú tienes
tienes más fuerza, pero yo físicamente no la veo, Claro. no la veo. Entonces es una cosa que, bueno, él me da, usted sabe, me da la palabra para seguir adelante, porque a ratos yo le digo sinceramente, yo me quiero ya dar por vencida, porque yo pienso que es algo en nosotros que enseguida nosotros, si no vemos un fruto, pues enseguida ya nosotros nos damos por vencidas, ¿no? ¿Qué pasa con una plantita cuando uno siembra una plantita? La plantita está chiquita, entonces ¿qué uno tiene que hacer? Pues echarle agüita, echarle abono para que la planta pueda crecer y eventualmente la plantita va a dar fruto, pero ¿cuánto tiempo va a tomar para que dé fruto? Bastante tiempo. Entonces yo pienso que es igual con nosotros. Nosotros realmente nunca vamos a dejar de crecer en el Señor. Nunca, nunca. Creo que la perfección va a estar cuando nosotros lleguemos a estar al frente del Señor. Entonces yo pienso que eso nos enseña a nosotros que debemos de tener una paciencia muy grande y saber que nosotros como un bebito pues tomamos lechecita pues y eventualmente ya nosotros vamos a poder irnos alimentando más y más hasta que ya pues eventualmente nos podamos pegar un buen steak, ¿no? Una buena chuleta ahí, pero todo es un proceso lo que hace el Señor. Es que eso es parte de precisamente lo que acabas de decir, la paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando uno lee Gálatas se da cuenta de que precisamente la persona paciente es aquella persona que está madurando en el Espíritu. Cuando yo estaba muy inmaduro en las cosas del Señor, amaba al Señor, el Señor me amaba a mí, yo sabía eso, sabía que Cristo había muerto, que había resucitado, no me quedaba duda al respecto, pero había problemas en mi carácter. Yo soy una persona demasiado que si puedo pasar del punto 1 al punto 5, yo lo hago sin ningún problema. No, el punto 2, 3 y 4, si hay que pasarlo del paso. Y yo me anoto también a eso. Y entonces la paciencia es una de las cualidades que me costó un poco más de trabajo tener. Yo quería tener todo antes de los 40 y ahora tengo antes de los 60. Pero es una de las cosas que la gente no entiende, es la perseverancia. También. Ok, porque la perseverancia es... hay un libro que yo leí que se llama The Slight Edge. No me acuerdo el autor en este momento, pero lo que él habla es que todas las decisiones que haces tienen una consecuencia. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comer donut todos los días, en una semana tú vas a subir 1 libra, ¿ya? Pero si tú quieres comer, si tú haces la decisión de no comer la dona, entonces no estás, y a largo plazo, ya no vas a perder, no vas a subir de peso. Entonces esa es la cosa que él te dice, que si tú haces esas decisiones que las haces ese momento constantemente por un tiempo alargado, tienen consecuencias positivas o negativas. Hay consecuencias, pero de lo que tú escojas hacer es lo que la consecuencia va a tener. Y nosotros estamos en una sociedad que tenemos la comida disponible pues en cualquier lado, 24 horas al día, 7 días a la semana. No ven, ahora la gasolinera es como que tú vas ahí otra vez y es una pequeña tienda de helado. ¿Qué no hay? CVS, exactamente. Lo que menos hay es medicina. Mira cómo estamos tan adictos a lo que es la comida, ¿ya? Entonces, claro, yo cada vez que mi esposo y yo vamos al CVS, a mí me fascinan los Cheetos. Yo antes me comía una funda de Cheetos, la grande, porque decía, bueno, por $2.50 eran 2 por 3, yo qué sé. Pero entonces tenía 2 fundas de Cheetos. Pues ahora ya trato de no, como vamos ya solo compro los Cheetos en Publix porque tienen las funditas chiquitas de 2 por 1. Y eso me como una vez por... Pero ¿ustedes lo que se imagina comerse tanto Cheeto? Claro, y entonces uno se sienta y come y no tiene control, y encima más le dicen compra uno y te doy otro gratis. Sí, es para eso es en nuestras emociones, entonces te lleva conscientemente nosotros a hacer esa decisión todos los días. Y por eso también a veces yo le digo a la gente, yo amo al Señor y el Señor sabe mi corazón. La disciplina de leer la Biblia es lo que yo trabajo todos los días, y es un struggle o es una lucha todos los días, porque yo quiero tener esta intimidad con el Señor, porque de ahí es lo que yo aprendo que Él quiere en mi vida, cómo reaccionar a las cosas que me pasan. Pero todo siempre pasa y nunca me pongo a leer la Biblia, y a veces yo mismo digo, pero si tengo tiempo para estar en el Facebook. Entonces esas son las cosas esa es mi lucha todos los días.
Y les pido por favor que oren por mí en esa parte, porque la realidad es que yo quiero estar con el Señor. Esto es más importante para mí. El Facebook no me lo voy a poder llevar. Todos los amigos que tengo en Facebook no me los voy a poder llevar. Esto es lo más importante. Amén. Y una cosita rapidito también, y a veces usted sabe, el pecado, nosotros lo hacemos, pero nadie nos habla de las consecuencias que trae el pecado. Y entonces eso es algo muy importante también, que tenemos que acordarnos, que no solamente es el pecado, pero el pecado lleva muchas veces a destrucción. Y la consecuencia más que nada en el pecado es la separación del Señor, la separación de esa relación íntima que tú tienes con el Señor, porque tú mismo te sientes con vergüenza. Porque ¿qué pasó cuando Adán y Eva se comieron la fruta? ¿Qué pasó? Ellos se escondieron, ¿no? ¿Verdad? Porque les dio vergüenza y el Señor los estaba buscando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque ya se escondieron por la vergüenza, porque ya habían pecado. Ellos antes no sabían que estaban desnudos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la comunión con el Señor. Entonces nosotros, y el enemigo es bueno en esto, en mentirte. Entonces uno peca y ya uno siente la desconexión y uno quiere correrse porque ya se perdió todo, y el enemigo está sí, después te está torturando porque has hecho algo. No, ¿sabe qué? Si usted peca, arrepiéntese, reconózcalo. Es como cualquier papá, vaya donde su papá, pídale perdón y vuelve a empezar, y le va a llevar 10 veces, 20 veces, le va a llevar toda una vida, pero ¿sabe qué? Si usted se arrepiente del corazón, el Señor le va a perdonar, y Él sigue amándolo incondicionalmente. Amén, Señor. Sí. Bueno, esperemos que nuestra audiencia haya entendido, ¿no?, en qué posición usted ocupa delante de Dios, si es alguien que vive por el Espíritu o es alguien que vive por la carne. Si usted vive por el Espíritu, si está consciente de su posición delante del Señor, delante con Cristo, usted entonces le pido que esta oración que vamos a tener ahora la tenga por aquella persona a la cual usted quisiera que el Señor tocara su corazón. Si usted está en la carne, no se sienta mal del todo, solo una parte, porque hay una buena noticia. Hay una forma de cómo vivir por el Espíritu, y es tan sencilla que solamente tiene que poner en su corazón estas palabras que vamos a decir ahora y decirlas con fe, y verá los frutos del Espíritu en su vida. Vamos a orar. Señor, una vez más ante tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, Padre, por todas las muchas maravillas que tú nos has dado. Tú nos has bendecido, tú nos has amado, tú has enviado a tu Hijo Jesús para que Él cargara en su cuerpo el pecado de la humanidad, el cual fue molido en su cuerpo, y por esa razón, Señor, por medio de la fe en Él, llegamos a tener vida y vida eterna, Señor. Te rogamos, Señor, que seas con aquellas personas que nos han visto hoy, Señor, con aquellas personas que han escuchado el mensaje que tú has puesto en nuestras bocas, Señor. Ese mensaje que les dé vida, que les dé aliento, que los levante de su letargo, Señor, y que anden contigo en las cosas espirituales. Te pedimos, Señor, que tú lleves arrepentimiento a sus corazones, que sus corazones puedan percibir que el pecado es muerte, pero que la fe en Jesús es vida eterna. Te pedimos, Señor, mucha bendición para todos nosotros y también para los que nos escuchan. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y tu pueblo dice amén, Señor. Amén, Señor. A ver, una vez más, entonces, pastor, díganos el nombre de su iglesia y dónde está localizada. Estamos en la iglesia Agua de Vida, Iglesia de Nazareno, en el 5811 Suite 102 de la Memoria Highway, Tampa, Florida 33615. Teléfonos 813-414-1751. Una bendición para todos. Gracias y que tengan un buen día. Hasta Amén. luego.